Y bueno, el día de hoy me toca compartir la palabra y también quisiera eh, que podamos un poco entrar en la palabra de Dios el día de hoy. Y para eso quiero hacerte algunas preguntas. Quisiera saber si crees que a pesar de las dificultades nosotros podemos ayudar a otros. ¿Crees que en medio de estas circunstancias podríamos nosotros ayudar? ¿Crees que es posible mantenerse enfocado en medio de dificultades, en medio de situaciones bastante difíciles o en medio de una muerte inminente? ¿Tú crees, por ejemplo, que en medio de ya el día de hoy, el día 56 de cuarentena, y en medio de tantas dificultades de muertes y cuánto ha avanzado los contagios, el sufrimiento en todo esto, crees que podemos tener una posición de hacer discípulos, una posición de obedecer al Señor en medio de esta cuarentena, en medio de esta dificultad? ¿Podremos continuar enfocados a pesar de las circunstancias? Y eso es lo que yo quisiera compartirte hoy día en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. La Biblia dice: por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Bien, Pablo aquí está prisionero en Roma. Nerón había incendiado Roma en ese tiempo y había inculpado a los cristianos, y lo que había sucedido es que habían atrapado a Pablo como cabecilla, entre comillas, de esta organización, ¿verdad? Y los habían acusado falsamente. Él estaba en prisión y estaba pasando dificultades y le escribe esta carta a Timoteo. Esta segunda carta a Timoteo es la última que Pablo escribe. Es como si fueran las últimas palabras de alguien que va a morir, sentenciado a muerte ya, y la historia cuenta de que él muere decapitado, ¿no? Y en realidad, en medio de estas dificultades de la prisión, Pablo está diciendo: yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado, dice, hasta el día de su regreso. Entonces, Pablo está enfocado en medio de una dificultad bastante grande. Ahora, todos vamos a pasar sufrimientos, dificultades. En algún momento de nuestra vida lo hemos estado viendo en prédicas anteriores. Pero el sufrimiento y la dificultad nos puede hacer crecer o nos puede hundir profundamente. Fíjate en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Fíjate lo que está diciendo, ¿no, Pablo? Yo soy Pablo, ¿verdad? Y le está escribiendo a su discípulo, y le está diciendo: yo estoy aquí, yo soy Pablo, estoy aquí en prisión, pero la palabra de Dios no está presa. Si yo puedo decir: hoy día estoy en prueba, hoy día estoy en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no está presa. Tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. Tenemos que ser creativos para ver las formas, las maneras de poder continuar extendiendo el reino de Dios. Pablo le está diciendo: yo no me voy a rendir a pesar de esta circunstancia. En otras cartas Pablo está escribiendo y está diciéndole a la iglesia de que se alegren, porque él había comenzado una iglesia en el pretorio, una iglesia ahí en la cárcel, con los soldados, ¿te imaginas? Pablo aprovechaba cualquier situación para seguir extendiendo el reino de Dios, aún en medio de la dificultad que estaba pasando. Ahora, Pablo desea de que su discípulo sea un hombre enfocado. Y ahí es donde yo quiero hablar un poquito, porque Pablo está pasando dificultades bastante grandes, pero aún así él le enseña a Timoteo cómo debe actuar aún en medio de estas dificultades. Dice de esta carta, en los primeros versículos, 2 de Timoteo capítulo 2, pero el versículo 2, vamos ahí por favor. Dice, desde el versículo 3: Timoteo,
Doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Pablo tenía una relación bastante estrecha con Timoteo. Pablo prácticamente lo había visto crecer, lo había encontrado desde muy jovencito. Él había conocido de que, en Hechos de los Apóstoles nos cuenta, de que su papá había sido griego, de que su mamá era hebrea. Él conocía a su abuela, él conocía a su mamá. Y la verdad es que él le está enseñando en este momento, en esta parte de la carta, a tener una conciencia limpia. Le dice, yo sirvo al Señor con una conciencia limpia. Y le enseñó a perseverar en oración. Yo día y noche estoy orando por ti. Pero también le enseña algo de su familia. Le hace recordar lo que había sucedido cuando su abuela le había enseñado la fe y cuando su madre le había enseñado también la fe, y Timoteo seguía con esa misma pasión, con esa misma fe de seguir al Señor Jesucristo. Ahora, aquí el día de hoy, quiero mencionar algo porque es el Día de la Madre. Y quiero mencionarte algo. La pregunta es, ¿qué legado le estás dejando a tus hijos? Mamá, papá, que estás ahí mirándome. ¿Qué legado le estás dejando de confianza en el Señor, de amor por el Señor, de conciencia limpia? Para que ellos sigan amando al Señor. Porque una cosa es enseñarle lo que sabes y otra cosa es impartirle lo que eres. Otra cosa es, cuando yo crecía en los caminos del Señor, a mí me enseñaban, ¿no?, que el hijo no solamente está atento al consejo con los oídos bien prestos, ¿no?, a los consejos que le dan los padres, sino que están abiertos los ojos al ejemplo. Así que yo te animo, mamá, yo te animo, papá, el día de hoy, el Día de la Madre. Te animo así como la abuela de Timoteo y como la mamá de Timoteo, a poder transmitir, a poder impartir esa fe con el ejemplo, que te vean buscando al Señor con todo el corazón. Pero no solamente está la historia de la mamá, sino también del hijo, en este caso Timoteo. ¿Cuánto estás honrando a tus padres? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con qué pasión estás buscando al Señor? ¿Cómo estás obedeciendo a Dios? ¿Estás realmente siendo luz en casa? ¿O estás siendo una carga en casa? Timoteo fue de tal ejemplo que a pesar de ser joven, Pablo le decía que nadie te menosprecie por tu juventud, sino que sé ejemplo de toda la iglesia. Y Timoteo llegó a ser un ejemplo en la iglesia. Muy joven llegó a pastorear la iglesia de Éfeso. Fíjate lo que pasó en la vida de Timoteo. Yo creo que en tu vida también puede ser. Hoy día, como Día de la Madre, tú puedes darle un súper regalo. No solamente el día de hoy, sino que debe de ser una constante, debe ser un estilo de vida el poder honrar al Señor a través de honrar a tus padres, a través de hacer las pequeñas cosas, pero hacerlo constantemente. Porque ese mismo legado, por más joven que eres, tú le vas a dar a tus hijos mañana más tarde. Y es importante que nosotros veamos esta historia. Ahora, ¿cómo está tu pasión por el Señor? Aquí Pablo menciona algo, la fe sincera que estuvo en tu abuela y luego que estuvo en tu madre. Si hay fe sincera, también hay una fe que no es sincera, ¿verdad? Impostada, una fe falsa. Y ahí entra muchas veces la iglesia en que tiene fe que no es sincera, una religiosidad para que la gente los vea solamente. Así que no es un tema de estar entrando en costumbre. Aquí Pablo le está hablando seriamente a su discípulo. Y entonces es algo que tenemos que aprender el día de hoy. Vamos a darnos cuenta que él enfoca a Timoteo y le dice que hay una fe, pero también le dice, aviva el fuego del don de Dios. Entonces, Pablo le está hablando aquí
por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Hay un fuego, una pasión por servir al Señor, porque tú trabajes en el don que Dios te ha dado, o se te ha apagado ese fuego. Y te hablo a ti que conoces un poco más tiempo al Señor. ¿Cómo está tu fuego, tu pasión por el Señor? Porque tú y yo somos responsables de avivarlo. Y eso es algo que tenemos que aprender y seguir en el nombre de Jesús. Así que veamos si nuestra fe es sincera o si nuestra fe es fingida. Y podamos vernos frente a la palabra de Dios y si está fingida o si es falsa, entonces vamos a arrepentirnos y vamos a comenzar a avivar el don que Dios nos ha dado. Lo siguiente es que Pablo enfocó a Timoteo en el esfuerzo. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, muchas personas confían en sus fuerzas para agradar a Dios, tal vez en su fuerza de voluntad, en las buenas decisiones que ellos tomen, pero vamos a darnos cuenta que en nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios. Ejemplos hay por montones y en la Biblia, por ejemplo, Pedro le está diciendo al Señor, yo nunca te voy a negar, yo siempre estaré contigo hasta el final y si es posible moriré. Pero esa misma noche Pedro ya estaba negando al Señor Jesucristo. Y así como nosotros podemos tener buenas intenciones, buenas decisiones, podemos hacer nuestra fuerza mayor de voluntad. Pero si ese esfuerzo no es en la gracia que es en Cristo Jesús, entonces vamos a ser solamente obstinados con buenas intenciones. Pero yo recuerdo que antes decían, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. De mucha gente que dice, sí lo voy a hacer, pero nunca lo hace. Entonces es importante que nosotros nos esforcemos, pero no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra fuerza de voluntad solamente, sino en la gracia de Dios. Pablo tenía una debilidad en la carne. La Biblia describe de que él le había pedido a Dios muchas veces que le quite eso. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, esforzarnos en la gracia, en otras palabras, es reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de nuestro Dios. Entonces, no es que vamos a decir, yo soy fuerte, yo voy a obedecer de todas maneras al Señor. No. Es saber que somos débiles, saber que no podemos. Si nuestro Dios no nos fortalece, si no nos da su gracia, esforzarnos en la gracia es reconocer nuestra dependencia de Dios. Y cuando reconocemos humildemente nuestra dependencia de Dios, entonces el Señor nos va a llenar de su gracia y la gracia es un poder. Es el poder de Dios que Dios nos da para obedecerle. Entonces, allí en la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, ¿cómo me puedo esforzar en la gracia? Siendo humilde, reconociendo delante de Dios mi dependencia, mi necesidad de Él, que yo no puedo solo, que lo necesito porque reconozco que yo puedo fallar y que yo le fallo. Y necesito, o que yo peco, porque no hay otras palabras, yo peco contra Él. Entonces yo necesito tu poder, tu gracia para obedecerte. Y allí es que nosotros tenemos que aprender a someternos al Señor, someternos a su voluntad y someternos a las autoridades que el Señor nos ha dado. La Biblia nos enseña eso también, el ser humilde, someternos a nuestros padres, a nuestras madres, someternos a nuestros líderes naturales o al gobierno, someternos a los líderes espirituales, al pastor, a los líderes. Tener un corazón humilde tiene que ver con la actitud del corazón. Entonces es importante que nosotros veamos, porque incluso la Biblia nos enseña de ser sumisos unos a otros, ¿no? Entonces, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea, tenemos que tener un corazón humilde. Y vamos a ver el siguiente punto. Versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo enfocó en hacer discípulos.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Te imaginas? Pablo está hablando en este momento en la prisión. Está a punto de ser sacrificado, va a ser degollado, ¿no? Lo van a decapitado, perdón. Entonces, va a morir así Pablo, pero aún así él le está encargando en medio de sus dificultades a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Te va a costar, o sea, hay un esfuerzo, pero es en la gracia de Dios. Y ahí la va a describir: ¿cómo es que voy a esforzarme en la gracia de Dios? Siguientes versículos: tú como buen soldado de Jesucristo. O sea, perdón, lo que quiero mencionar esto antes es que aquí le está diciendo Pablo, a pesar de él estar en prisión, de que tú, Timoteo, debes esforzarte en la gracia, pero también tienes que hacer discípulos. Lo que me has oído a mí, esto encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Es decir, hay varias generaciones en eso. Tú enseña lo que yo te enseñé para que estos otros que aprendan enseñen a otros. Y eso es lo que tenemos que hacer a pesar de las dificultades, a pesar de la prisión, a pesar de estar encerrados como Pablo. Tenemos que seguir haciendo discípulos. Y ahí es donde vamos a avanzar en cómo esforzarnos en la gracia del Señor. Versículo 3. Tú pues, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio, dice, si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Entonces, fíjate lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Vas a esforzarte en la gracia, ¿verdad? Pero también como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Eso es algo que los primeros cristianos tenían, lo entendían claramente. Y a veces con toda esta corriente de la teología de la prosperidad que nos han vendido de que todo es color de rosa y que todo nos va a salir bien porque nos hemos entregado a Jesús, que Jesucristo es miel de abeja, el que lo prueba no lo deja, dicen, ¿verdad? Y todas las cosas buenas que nos pueden vender, pero los cristianos sabían, los discipuladores les enseñaban a los discípulos de que iban a haber dificultades, pero que nosotros teníamos que ser como soldados. Los soldados saben que en cualquier momento, si hay guerra, yo me voy a poner al frente. Como ahora mismo los militares saben que hay una guerra contra un virus, pero están al frente. Algunos de ellos hay bajas en el ejército. Entonces hay sufrimiento, por supuesto que lo hay. Ahora, yo te digo, espiritualmente, Pablo está diciéndole a Timoteo, estás en el ejército del Señor, pero tú eres un soldado del Señor Jesucristo. Así que tenemos que enlistarnos y no vivir como si fuéramos civiles, entre comillas, pero no soldados. Soldados de Jesucristo. El sufrimiento puede tener sentido, ¿verdad? Aún en medio de las dificultades, cuando nosotros podemos seguir predicando la palabra de Dios a pesar de lo que esté sucediendo. Entonces los soldados tenemos que estar enfocados. No se interesan en ninguna otra cosa que no sea el ejército. Y aquí estamos hablando del reino de Dios, el ejército de Dios. Entonces está enfocado en honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces tienen un enfoque en el reino de Dios. ¿Cómo está tu enfoque como soldado del Señor? Si te vas a esforzar en la gracia, tienes que hacerlo como un soldado. Ahora, el soldado tiene un enemigo, sale a la guerra, recuerda. Y aquí le está dando 3 enfoques, Pablo. Le está diciendo, tú tienes que hacerlo como un soldado, que no se enreda en los negocios de esta vida, dice en otras versiones. Le está diciendo, tú tienes que hacerlo como un atleta, que lucha con todas las reglas legítimamente. Y también le está diciendo como un labrador, como un agricultor. Entonces hay 3 ejemplos en esta parte de que Pablo le está diciendo a Timoteo que se esfuerce. Y recordemos, Pablo está en la cárcel, le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, vas a pasar sufrimientos, pero hazlo como un buen soldado, hazlo como un atleta y hazlo como un agricultor, un labrador. Y ahí es donde quiero notar un poquito más.
soldado está enfocado en el reino de los cielos, en agradar a aquel que lo tomó por soldado, al Señor Jesús. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida? Porque tenemos que estar mirándonos frente a la palabra de Dios. Y ese es un espejo que nos hace ver en realidad cómo estamos por dentro. El Señor desea que nosotros nos enfoquemos en medio de esta dificultad y que sepamos que tenemos una lucha contra el enemigo, porque así es el soldado del Señor Jesucristo. Vamos a pelear con las armas que Dios nos ha dado, y puedes leer Efesios 6 en tu casa para que puedas ver cómo es que el Señor nos ha dado esas armas poderosas para la destrucción de fortalezas, porque el enemigo lo primero que hace para atacar al pueblo del Señor es traer estos dardos de fuego en la mente, que nos mete y nos hace pensar cosas que están contra la palabra de Dios, cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar con nuestras armaduras contra el enemigo. Ahora, lo que sigue también es que como un atleta, el atleta tiene que luchar, dice, legítimamente, es decir, si no obedeces las reglas de la competencia, tú no vas a poder ganar. Entonces está hablando de que si vas a ganar, no vas a hacerlo a tu manera. O sea, el atleta no va a agarrar un carro, ¿no? Algo y va a ir corriendo y de pronto va a pasar la línea de meta y va a hacer conforme a sus reglas. No, tiene que ser conforme a las reglas del juego. Entonces, no hagas bajo tu forma o las cosas que tú crees, sino busca que obedecer la palabra de Dios. Entonces así nos esforzamos en la gracia de Dios. Tienes que buscar en la palabra cómo es las cosas. Ah, ya, mira, antes estaba con cualquiera, como a mí me gustaba la chica, yo me iba, le mandaba, estaba con ella. Ah, mira, si yo quería hacer un trabajo y no importaba si yo estafaba a tal o cual persona, no importa. O yo hago esto con las cosas que tengo como yo quiero, como a mí se me da la gana. No es eso. O sea, si tú vas a estar con alguien, tienes que hacerlo conforme a la palabra de Dios. O sea, vamos a correr esta carrera como atletas, según las reglas, como el Señor nos enseña en su palabra. Entonces la Biblia nos dice que no nos unamos con yugo desigual, con los incrédulos. Es decir, tenemos que buscar a alguien que ame al Señor, que tenga nuestro mismo corazón para honrarle. No solamente porque sea bonita. Entonces vamos a comenzar a correr esta carrera, pero según las reglas, ¿verdad? Si vamos a hacer un trabajo, una transacción, no lo vamos a hacer estafando a alguien, porque la Biblia nos habla de esto. Inclusive el Señor se da cuenta cuando hay peso falso, dice la palabra. Entonces a eso que aquellos comerciantes que nos están vendiendo un kilo menos, pero quieren ganar más, obviamente todas estas cosas lo está mirando el Señor. Si vamos a seguir al Señor, tiene que ser a su regla. Entonces el atleta está luchando contra su propia carne. El soldado está luchando contra el enemigo, el atleta contra su propia carne. Obedece, enséñale por la gracia de Dios. Si reconocemos nuestra debilidad del Señor, delante del Señor, el Señor nos va a dar su gracia, es decir, fortaleza para obedecerle. Y lo siguiente es como un labrador. Un labrador entonces está dispuesto a trabajar. O sea, se levanta muy temprano, siembra la semilla y está trabajando la tierra. Y es la forma como el Señor desea que también nos esforcemos en la gracia. Entonces tenemos que ver en la palabra de Dios cómo nos está enseñando. Una persona que se va a esforzar en la gracia a pesar de las dificultades es aquella que va a seguir sembrando la palabra de Dios en la tierra de los corazones de las personas. Y me pregunto si tú te estás esforzando de esa manera. Esta persona se levanta muy temprano, ¿verdad? Si vemos la vida de un agricultor, se levanta muy temprano, se esfuerza, está echando la semilla y está allí interesándose para que no vengan las plagas, ¿verdad? Cuidándola para que pueda crecer. De la misma manera es cuando nosotros vamos a predicar la palabra a otros. En medio de una situación como esta, nos queda llamar por teléfono, mandar mensajes de texto, tener reuniones de Zoom, de Meets, de chat, no sé, Messenger, diferentes formas, ¿verdad? Pero tenemos que encontrarnos para poder darles esa semilla, sembrar y creer a Dios, seguir doblando rodillas, orar para que esas plagas no vengan en el corazón de la gente.
Vamos a avanzar el reino de Dios a pesar de lo que esté sucediendo. La verdad es que todos hemos pasado en alguna forma algunas medidas de sufrimiento. Tal vez yo no puedo conocer completamente qué es lo que te está sucediendo. No sé si tal vez tú que me estás mirando en este momento, de repente que estás viendo la retransmisión de esto, de pronto hay algún familiar que ha estado pasando el COVID o de pronto ha muerto por alguna situación. Pero déjame decirte que el Señor puede traerte la gracia que tú necesitas. Porque es precisamente en ese momento en el que reconocemos nuestra debilidad delante de Él, en la que Él se manifiesta, en la que Él puede con todo su poder, ¿verdad? Porque antes era todo lo que nosotros podíamos hacer, toda nuestra sabiduría humana tratando de hacerlo. Pero después, cuando tú reconoces tu debilidad, el Señor puede fortalecerte y llenarte de su gracia y de su poder. Y lo siguiente que quiero mencionarte es que avancemos esta carrera mirando al invisible. Y quiero tomar un versículo aparte del de Timoteo, luego vamos a volver. Hebreos capítulo 11, versículo 27, dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Entonces, los cristianos debemos de, a pesar de las circunstancias, tener la mira, los ojos puestos en el invisible. Qué alegoría, ¿verdad? Tenemos que poner los ojos en Jesús. Dice la Biblia, el autor, el consumador de nuestra fe. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y su vida está escondida en Cristo, en Dios, dice la palabra. Entonces, no se nos promete que no van a haber tormentas en nuestra vida. Tenemos que sostenernos como Moisés se sostuvo, viendo al invisible a pesar de lo que esté sucediendo. Y ahí es donde quiero volver a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. En la versión del lenguaje actual, voy a leer lo mismo. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia, haz bien tu trabajo. Fíjate lo que le está diciendo entonces Pablo a Timoteo, mantén la calma, esfuérzate en la gracia. Pablo en otra parte también le está diciendo que nadie tenga en poco tu juventud. Vamos, tienes que esforzarte, a pesar de que eres joven, tienes que esforzarte, le está diciendo. Mírame a mí, mira mi ejemplo, yo tengo conciencia limpia, trato de esforzarme en la gracia. Y ahora tú esfuérzate en la gracia, sigue predicando el evangelio, mantén la calma. Y eso es lo que quiero decirte ahora. Mantén la calma. O sea, ahora tenemos 15 días más. Si los primeros 15 días me dijeron, ya no puedo más, me voy a volver loco, ahorita deberías estar en el manicomio, no sé. Pero tenemos que aprender a mantener la calma. Y esa calma y esa paz en medio de la tormenta solamente lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no te rindas. Mantén la calma, esfuérzate en la gracia para pasar ese tiempo. Pablo le está diciendo todo esto a Timoteo. Y yo quisiera leerte un pequeño texto aquí. Porque estuve buscando un poco qué pasó con Timoteo. Qué pasó con él, que era un pastor de Éfeso, joven, ¿verdad? Y la historia cuenta esto. Timoteo estaba con Pablo en Macedonia, justo antes de la Pascua del año 58. Y abandonó la ciudad antes de que Pablo llegara y lo esperó en Troas. En el año 64, Pablo lo dejó en Éfeso para gobernar la iglesia o liderar la iglesia. Cuando Pablo estaba en la cárcel y en espera del martirio, llamó a Timoteo su fiel amigo. Timoteo fue encarcelado al menos una vez durante el periodo de la escritura del Nuevo Testamento. Ahora, los hechos, dice las historias, hablan de que Timoteo en el año 97, más o menos a los 80 años de edad, él era un obispo, un líder en la iglesia, y trató de detener una procesión de la diosa Diana,
con la predicación del Evangelio. Y los paganos airados lo golpearon, lo arrastraron por las calles y lo apedrearon hasta morir. Pablo le había enseñado a Timoteo: vamos a seguir adelante. Yo en verdad no me imagino las cosas que cada uno de nosotros puede estar pasando. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, mantén la calma, en todo momento soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Lo que yo les conté la primera semana de la cuarentena, de este anciano que fue al hospital allá en Italia. Y este anciano estaba predicando la palabra, era un pastor, le había dado el COVID y él comenzó a predicar en todo tiempo. Entonces soportó los sufrimientos y anunció la buena noticia, y muchos médicos, y aún este médico ateo que estaba escribiendo, ahora él está a los pies del Señor Jesucristo.